Ahora vamos a ver unos de los métodos que son más sensibles, es un grupo de métodos que son más sensibles para la determinación de muchos analitos en alimentos, que son los métodos electroquímicos. Bueno, ustedes ya estuvieron viendo en el módulo 1 de la materia métodos espectroscópicos y vieron que mide la respuesta de la interacción de la radiación electromagnética con el material de análisis. O sea, el estímulo es la radiación electromagnética, que reacciona o de alguna forma esa radiación interactúa con algunos componentes y uno observa la respuesta. Entonces esto lo vieron con los espectros ultravioleta, visible, inclusive con la relajación magnética nuclear en el RMN, también con IR, bueno, es decir, esto es todo lo que ya vieron y vamos a seguir viendo también. Pero en este caso los electrométricos o electroanalíticos se basan en la cuantificación de analitos. Acá el estímulo es el paso de la corriente eléctrica. Y lo que se observa es o bien una diferencia de potencial, o bien un cambio, o el tiempo que tarda una señal en decaer, o una resistencia, etcétera. Es decir, vamos a ver distintas formas de respuesta y distintas formas de estimular. Bueno, ¿cuál es la ventaja de estos métodos? La ventaja es que tienen una alta sensibilidad, como ya les dije. También se pueden hacer bastante selectivos. Algunos no son tan selectivos, pero se puede aumentar la selectividad. Se pueden también diseñar en un rango lineal amplio. Bueno, la respuesta siempre depende del área del electrodo y no de la longitud de la trayectoria, como en los métodos que uno mide absorbancia o qué pasa con la radiación electromagnética. Otra característica es que son relativamente económicos y que se adaptan a dispositivos miniaturizados y en general son simples. O sea, dadas todas estas ventajas que tienen, están subempleados en el análisis de alimentos, porque justamente se requiere amplios conocimientos de electroquímica y a la vez que la persona que va a diseñar el método sepa interpretar lo que se necesita. Pero en general, para diseñar un electrodo no es demasiado caro. Es decir, en general son simples para la persona que ya conoce y comprende lo que se quiere determinar. Bueno, entonces, como les dije, podíamos determinar distintas formas de medición, podríamos ejecutar distintas formas de medición. Por ejemplo, hay métodos que se basan en determinar la diferencia de potencial cuando la impedancia es en condiciones de muy alta impedancia, de manera que la corriente que circula es muy baja, y esos métodos son potenciométricos. También uno puede hacer reacciones redox y medir la corriente en función del voltaje. Entonces esas son técnicas voltaamperométricas. Corriente versus concentración, eso sería amperometría. Corriente versus tiempo es colombimetría. Y si uno mide la resistencia, que en realidad luego generalmente lo que se traduce a mediciones de conductancia, sería conductimetría. Recuerden que la resistencia es la inversa de la conductancia. Entonces, tenemos distintas formas, distintos diseños de electrodos o de dispositivos, de manera de medir distintos fenómenos. Y también uno podría incluir a los métodos electroforéticos que ustedes vieron en otra materia, donde está incluida la movilidad en un campo eléctrico. Entonces, eso se podrían
incluir dentro de los métodos electroanalíticos. Los electroforéticos son, si recuerdan un poquito, separativos más que cuantitativos, pero se pueden hacer también cuantitativos. Bueno, entonces, ejemplos de distintos tipos de metodologías analíticas que emplean métodos electrométricos. Por ejemplo, ejemplo claro de los métodos potenciométricos son los electrodos ion selectivos, donde también el principal es el electrodo de pH. Cualquier laboratorio tiene un electrodo de pH, se basa en mediciones potenciométricas. Hay titulaciones potenciométricas también. Métodos polarográficos se basan también en aplicar sobrepotencial para inducir una reacción en un electrodo, y son los que emplean electrodos para oxígeno, los electrodos para oxígeno. También pueden ser amperométricos. ¿Se acuerdan que estos medían corriente versus tiempo? Entonces, muchos detectores de cromatografía usan este tipo de técnicas o de fenómenos, y también los electrodos de oxígeno se emplean en combinación con electrodos enzimáticos. Bueno, los métodos coulombimétricos, estos sí son en función del tiempo, es también corriente versus tiempo, son detectores para cromatográficos también, titulaciones automáticas para Carl Fischer, que ya algo vimos. Para conductimetría también se usan para cromatografía, es decir, cuando uno quiere tener piensen ustedes que los detectores cromatográficos se basan en el pasaje de un fluido a través del detector, o sea, tienen que ser una respuesta rápida. Entonces, todos estos métodos se emplean en el diseño de detectores para cromatografía, o bien para electroforesis capilar, que es la electroforesis capilar. Es un tipo de electroforesis que no emplea geles, sino buffers. Se resuelve en medio líquido, y también tiene que pasar el analito a través, en un fluido, disuelto en un fluido a través de un detector de conductividad. En ese caso no son específicos, pero uno puede analizar el tiempo en que ocurre analiza otras cosas, quizás no cuantifica, pero sí analiza áreas, y puede relacionar también concentraciones, pero también es más importante para identificar por el tiempo en que tarda la distancia en recorrer una distancia esa sustancia. Bueno, también hay métodos que se basan en determinar contenido de agua a partir de la medida de conductividad. Por ejemplo, en polvos o en harinas, piensan que la conductividad está relacionada con la movilidad de iones en un campo eléctrico. Para que haya movilidad de iones, tiene que haber iones disueltos en agua, por lo tanto, tiene que haber agua libre. Entonces, se emplean, por ejemplo, en harinas o en sus productos deshidratados, porque son indicadores de estabilidad microbiológica. Piensen que cuando hay agua libre ya hay posibilidades de que ocurra la contaminación microbiana. Y también hay otros que se basan en propiedades dieléctricas, que son un poco mejores que los basados en conductividad para determinar contenido de agua, y algunos que analizan características también, tanto las propiedades de conductividad como las dieléctricas, sirven para analizar características mecánicas de los materiales. Pueden servir para extrapolar y tener una idea de ciertas características mecánicas de los materiales. Bueno, o sea que hay muchos ejemplos del uso de estos métodos en alimentos.
de una u otra forma los vamos a usar seguro, por ejemplo, los electrodos ion selectivos, que permiten determinar concentraciones de una especie en solución y tienen un electrodo de referencia, que es un electrodo de un potencial conocido, y un electrodo de trabajo sensible a una especie electroactiva y un potenciómetro. Entonces, todo eso está contenido dentro de un electrodo. El de referencia está dentro, o sea, cuando uno mide pH, no está usando, le parece que está usando un solo electrodo, pero en realidad el de referencia está en el interior del dispositivo. Entonces, los más usados son los electrodos selectivos de iones o electrodos de membrana, dentro de los cuales el que les mencioné que para medir pH. Bueno, la celda de medición tiene un electrodo ion selectivo, el electrodo de referencia y el dispositivo de medida. Entonces, se basa justamente en este equilibrio entre la solución y la membrana, y la diferencia de potencial que se genera en la capa límite entre la membrana y la solución depende de la actividad de ese ion, o sea, mejor dicho, la diferencia de actividad de ese ion de un lado y otro de la membrana. Por lo tanto, la composición de la membrana es decisiva para establecer a qué ion o compuesto será selectivo el electrodo. Entonces, hay electrodos de membrana de vidrio, de membrana que está formada por cristales, y de membrana líquida. Y además de componentes iónicos, se pueden determinar gases disueltos en equilibrio con un ion, que ahora vamos a ver cómo se puede hacer, y también sustratos que forman iones durante transformaciones enzimáticas. Bueno, dentro de las membranas de estado sólido, la más empleada es la de vidrio. En este caso, los vidrios tienen una concentración fija de iones protón. Entonces, por lo tanto, cuando veíamos el dispositivo tienen de un lado de la membrana, o sea, la membrana está formada por un material que tiene una concentración de protones constante. Esa es la característica principal de las membranas. O sea que tienen que tener una concentración fija del ion que tienen que determinar. En este caso, la de vidrio tiene iones protón. Entonces, en agua, ¿no es cierto? Para valores muy altos o muy bajos de pH hay desviaciones, entonces tiene un rango de trabajo entre 1 y 10. Ya fuera de ese rango hay desvíos, no es tan exacta la medición. Bueno, entonces es el electrodo selectivo a hidronios, que son los protones hidratados, y esto es lo que ocurre de un lado y del otro. De un lado de la membrana, en la pared externa, está la solución que uno quiere medir, y del lado interno está la misma membrana de vidrio. Entonces eso genera una diferencia de potencial en la capa límite de la membrana. Entonces, la diferencia de concentraciones genera un potencial eléctrico, y eso es lo que se mide. O sea, lo que mido acá, como el nombre lo indica, potenciometría, mido una diferencia de potencial. Entonces, serían, bueno, ustedes ya todos conocen los electrodos combinados, y en la práctica el electrodo de referencia está dentro del dispositivo, como les dije antes. Entonces, la membrana es el vidrio, ¿no? Esto está indicando las concentraciones de protones de un lado y del otro. Y también tienen
una solución de electrolito de alta concentración y el electrodo de referencia está ahí inmerso. Bueno, los electrodos de membrana cristalina tienen el mismo principio, pero en vez de un vidrio, están compuestos por cristales. Por ejemplo, cloruro de plata, bromuro de plata, sulfuro de plata, que sirven para plata. O sea, el ion con el que están formados es el que van a determinar. Uno de los más conocidos que se usa para determinar principalmente flúor, por ejemplo en pastas de dientes, es el de fluoruro de lantano. Y también se pueden determinar metales pesados como cobre, cadmio, plomo o cianuro, iones como cianuro. Entonces hay distintos diseños comerciales, entonces recuerden que son sales poco solubles en agua y que por lo tanto tienen una concentración fija del ion que quieren determinar. Entonces acá, por ejemplo, está el de cloruro. También tiene un electrodo, un hilo de plata, y tiene, ese sería el de referencia, tiene una pastilla de plata, sulfuro de plata y cloruro de plata. Esto sería la parte activa, ¿no es cierto? Acá está el de fluoruro de lantano, que tiene el cristal con fluoruro de lantano, el electrodo de referencia interno y una disolución, bueno, de una determinada concentración de fluoruro en el interior. Entonces, el de cloruro está diseñado para medir concentraciones y actividades de cloruro, y siempre, como de costumbre, trabajamos con un electrodo de referencia. Bueno, entonces se usa el de cloruro para aguas residuales, bebidas, sistemas, soluciones de alta pureza, alimentos, suelos, fluidos biológicos. Y hay, bueno, como todos tienen algunas interferencias, por ejemplo, si tienen ioduro, bromuro, sulfuro, esos actúan como interferencias y causan daño en la membrana. Entonces, bueno, son bastante útiles, y lo único que les puedo decir es que no tienen la vida útil de un electrodo de pH. Un electrodo de pH uno lo usa por años, siempre tiene que estar calibrando, pero tiene una vida útil larga. Estos no tienen una vida útil tan larga. También hay electrodos de membrana líquida. En este caso, la concentración constante se logra complejando, o sea, lo que utilizan son polímeros saturados con intercambiadores de iones. Entonces, con eso se logra una concentración fija del ion que yo quiero determinar, y bueno, la solución externa tendrá la otra solución. Y el principio es el mismo, se basa en la diferencia de potencial entre ese material que está separado a través de una membrana porosa del área sensible, también tiene el electrodo de referencia interno y la solución de referencia interna. Entonces, el intercambiador líquido, como ustedes ven, está depositado en esta especie de receptáculo y es el que compleja al ion que yo quiero determinar. Son, por ejemplo, el electrodo de calcio tiene un polímero orgánico que está complejando calcio. Y pueden ser, utilizarse para cationes como el calcio más 2 o también para aniones. Y eso va a depender del material que yo, de este polímero que yo use como intercambiador iónico en este receptáculo. Entonces, eso se entiende, que se basan en el mismo principio, o sea, de un lado una solución constante, no es una solución, o un material de concentración constante de un dado ion, y del otro lado la solución que yo quiero medir, y la diferencia de potencial es la que genera la respuesta. Bueno,
Con este mismo principio se pueden generar electrodos sensibles a los gases, que en realidad son electrodos de pH, y responden a compuestos no iónicos, como por ejemplo el dióxido de carbono o el amoníaco, debido a un equilibrio preexistente con un gas y la solución. Entonces, justamente tienen un electrodo de vidrio, que también tiene el electrolito interno, y una membrana de teflón que separa de otra solución. Por ejemplo, el electrodo para dióxido de carbono emplea esa membrana permeable, por supuesto tiene que ser permeable al gas para que pueda llegar al electrodo, y tiene la función de graduar o modular la velocidad de llegada del dióxido de carbono al electrodo, y además impedir que ingresen otros compuestos, o sea, tiene una función un poco selectiva también. Entonces, el dióxido disuelto en la muestra difunde a través de esa membrana y alcanza un equilibrio entre la presión parcial de dióxido de carbono en la muestra y la solución del electrodo, es decir, se establece este equilibrio. En la concentración de bicarbonato se considera constante, o sea, se establece este equilibrio que tiene esta constante, y como justamente en este caso se usa una solución de bicarbonato saturada y se puede considerar de concentración constante, y por lo tanto, si esto es constante, la concentración de dióxido de carbono la paso para acá, y me queda que es proporcional a la concentración de iones. ¿Entienden? Esto lo paso para acá, esta constante pasa para allá. Como esto es constante también, ocurre que a través de la concentración de iones puedo medir dióxido de carbono. Son electrodos simples, o sea, son electrodos de pH, y lo único que tienen es esa solución de bicarbonato y una membrana permeable en dióxido de carbono para llegar al electrodo. Entonces se establece eso, y en el lector, en el display, uno mide directamente la concentración de dióxido de carbono. Bueno, con el mismo principio está el electrodo panamoníaco. Es un electrodo selectivo, también utiliza una membrana hidrófoba permeable al gas, que sirve para separar la solución de la muestra, y adentro, en vez de tener bicarbonato, solución saturada, tiene un electrodo de cloruro de amonio. Entonces, el amoníaco disuelto en la muestra pasa a amoníaco acuoso. Al elevar el pH con una base fuerte, difunde a través de la membrana y cambia el pH de la solución interna. Finalmente, uno también determina pH. O sea, estos electrodos para gases son electrodos de pH modificados, de manera que a través de estas soluciones, ya sea de cloruro de amonio o de bicarbonato, uno hace pasar el gas por ahí, y ese cambio de pH lo que está indicando es la concentración de los iones amonio o del dióxido de carbono que hay en el disuelto en la solución. Bueno, hay electrodos ion selectivos. Si ustedes ven los catálogos de las firmas que venden, los que vimos hasta ahora que yo les fui mostrando, son los electrodos comunes, pero hay algunos dispositivos que son más portátiles, ¿ven? Como estos, y que sirven para hacer mediciones en campo, o bien, por ejemplo, cuando uno quiere medir en carnes o en quesos, hay electrodos que son como unos pinches. Entonces eso se clava en lo que uno quiere medir. Lo importante en esos casos es que haga muy buen contacto con la muestra. Entonces hay muchos ejemplos en los catálogos de electrodos ion selectivos, por ejemplo, para nitrato y nitrito en alimentos a base de carnes, o también en vegetales. Muchas veces la selga, algunos vegetales como la selga o la espinaca, pueden llegar a concentrar nitritos del suelo. Entonces eso se puede determinar haciendo preparación de la muestra y luego con un electrodo medir.
También para determinación de cloruros o fluoruros en aguas o bebidas, por ejemplo, este es para calcio en leche, para potasio en jugo de fruta, ¿ven? Son muy sencillos, muy portátiles. Para nitrato, potasio, calcio, cloruro en suelos y aguas, cianuro, fluoruro, sulfuro en efluentes, o sea que en realidad múltiples aplicaciones. Como les dije, la desventaja que tiene es que no son tan o sea, tienen una vida útil mucho menor que la de un electrodo de pH. Esas membranas justamente no tienen una vida útil tan larga, pero la verdad es que son súper prácticos. Fíjense, comparen la determinación, no sé, de cloruros que se hace a través de una titulación y una preparación de la muestra. Bueno, necesito soluciones normalizadas, hacer la titulación, comparar con una curva de calibración, etcétera, cosa que acá es sumergir un electrodo en la solución. O sea, no hay nada comparable a este tipo de mediciones en rapidez. Y uno tendrá que hacer las calibraciones correspondientes para estar seguro de los datos que va a informar. Bueno, así también hay estaciones de trabajo para titulaciones potenciométricas que permiten hacer varios tipos de titulaciones. Si recuerdan, para calcular el número de peróxido en grasas y aceites comestibles, también se basa en una titulación y uno puede adaptarlo a hacerlo a través de un electrodo. Bueno, cloruros en leche, manteca y otros lácteos, ácidos córbicos, jugos de fruta y alimentos, Carl Fisher, que ya lo vimos, muchas determinaciones redox, y en ambiente y aguas también, pH y alcalinidad, calcio, magnesio, sulfato, demanda química de oxígeno, todo eso se hace a través de tituladores potenciométricos, que son del tipo que vimos para Carl Fisher. O sea, aparatos casi idénticos, solo que cambian los electrodos y algunos de los implementos que tienen. Y por supuesto las soluciones tituladoras. Hay una aplicación muy importante de los electrodos de pH que es para determinar actividad enzimática. Ocurre que cuando actúan muchas enzimas, eso genera un cambio de pH. Acá está el ejemplo para una esterasa. Acuérdense que las esterasas rompen uniones éster, o sea, queda de un lado el ácido y del otro lado el alcohol. Entonces, esto lo hace una esterasa y se liberan protones. Esa liberación de protones genera una disminución de pH que se puede medir con un pHímetro. Y si uno puede seguir perfectamente una reacción enzimática a través de la disminución de pH. No solo, acá está el ejemplo para la esterasa, que por ejemplo pectin-metil-esterasa, que es una esterasa que hidroliza los metoxilos en las pectinas, o también muchas proteasas, se puede determinar la acción por la disminución de pH. Las proteasas, fíjense que también rompen uniones amida, por lo tanto generan también cambios de pH que se pueden medir a través de la constante medición de pH. Hay algunos dispositivos que se llaman pH-Stat, no sé si está acá, que sirve para medir en una digestión, por ejemplo, la acción de las lipasas. TAG quiere decir triacilglicerol, que es la forma de nombrar un triglicérido. La acción de las esterasas, de las lipasas, que en realidad son un tipo de esterasas, ¿no? Las lipasas generan justamente ácidos grasos libres y glicerol. Entonces, acá es un monoacilglicerol, que es el glicerol que le quedó el resto de un ácido graso pegado, y dos ácidos grasos que se liberan. Bueno, eso
se puede ir midiendo el pH en función del tiempo, pero hay un dispositivo que se llama pH Stat, que es también una unidad de titulación, donde en realidad lo que el equipo detecta un cambio de pH y lo que hace, digamos, está calibrado o está programado para mantener el pH constante. Entonces, cuando detecta un cambio de pH, va liberando hidróxido de sodio a la solución de medida. Y lo que se mide después es el volumen de esta solución de hidróxido de sodio que se usó para mantener el pH constante. Eso que parece un poco indirecto es una, digamos, en vez de medir directo el pH, mido este volumen de hidróxido de sodio, eso el equipo lo mide en realidad, es más preciso que medir directamente el pH, porque me abre la escala. O sea, esto genera una escala expandida en medir este volumen en vez de medir, porque esta solución es bastante diluida. Entonces, es como expandir la escala de pH, y eso aumenta la sensibilidad del método. Y entonces eso se puede usar en conjunto con otras enzimas para medir digestión in vitro. ¿Vieron? No sé si ustedes saben, pero ahora es bastante común, desde hace unos años, analizar qué pasa con los nutrientes y hacer digestiones in vitro. Entonces, estos equipos pueden servir justamente para ir siguiendo las digestiones de distintos alimentos. Bueno, y acá yo les había puesto tituladores que se utilizan muchísimo en la industria del vino, por ejemplo, para acidez total. Todo lo que ustedes vieron en bromatología, que hacen titulaciones para control de vinos, por ejemplo, para acidez total, para ácido sulfuro, dióxido de azufre, para potasio, bueno, todas estas cosas que se hacen a través de titulaciones, en el vino se hacen ya directamente con electrodos. O sea, es un avance importante en la metodología analítica. Bueno, y luego, bueno, hay como corriente versus voltaje. Uno puede medir también corriente versus voltaje. Hay métodos voltamperométricos que son una buena opción para determinar trazas de metales, muy usados en moluscos y mariscos. Por ejemplo, vieron que los moluscos y mariscos acumulan en sus sistemas digestivos metales pesados. Entonces, es importante hacer ese control y, bueno, puede medir zinc, plomo, cobre, cadmio. Entonces, eso, digamos, ayuda mucho. Acá está un esquema de una medición voltamperométrica y también tiene un electrodo de trabajo. En el número 1 está indicado acá, hace contacto con el analito. El analito es esta solución que está acá contenida. El electrodo auxiliar pasa la corriente necesaria para equilibrar. Acuérdense que acá uno tiene que ir controlando el voltaje, entonces este electrodo auxiliar sirve para equilibrar la corriente del electrodo de trabajo y mantener a determinado potencial. Yo quiero medir la intensidad de corriente, entonces tengo que tener ese potencial fijo. Y lo que ocurre son eventos redox en el electrodo, y el de referencia, la función es actuar como una referencia en la medición y controlar el potencial de los electrodos, pero no pasa corriente por ese electrodo de referencia. Y acá dice 1, pero es 3.
Entonces este sería el de referencia, nada más que lo que hace es medir el potencial, controlar a los otros dos. Entonces, fíjense, por ejemplo, determinación de cadmio, plomo y cobre en vino a través de una medición voltamétrica que se emplean este tipo de aparatos. Esto es corriente versus potencial. Entonces yo mantengo a un dado potencial, el equipo va haciendo un barrido de potencial y va midiendo la corriente. Para cada potencial fijo va midiendo la corriente. Entonces, a medida que aumenta la concentración de cadmio, aumenta esta señal, y lo mismo con el cobre. O sea, es bastante limpio el método, no tiene interferencias, porque justamente a cada potencial hay un ion que se va a oxidar o reducir. Entonces, eso es lo que detecta, y son métodos muy limpios. Justamente una forma de medir capacidad antioxidante, que también es otra cosa que está muy en boga. Ustedes vieron, por ejemplo, toda la propaganda es el resveratrol de la uva en el vino. Bueno, eso se puede determinar también con mediciones voltamperométricas. Uno puede medir capacidad antioxidante, por ejemplo, debidas a ácido ascórbico, también midiendo intensidad versus voltaje, y estas son concentraciones crecientes de ácido ascórbico. O sea, el 1 sería la muestra sin diluir, y todo esto son diluciones de la muestra. También hay el ácido cafeico, es un antioxidante que se encuentra principalmente en las cáscaras de uva, en el ollejo. Y acá, en esto, la curva azul es el vino, la curva verde es el ácido cafeico, y la curva roja es el ácido cafeico agregado al vino, que es bastante equivalente a la suma de las otras dos. Y acá son cantidades crecientes de ácido cafeico en vino. O sea, son diluciones de vino donde el 100% es y cuando se va diluyendo va disminuyendo. O sea, una señal que se puede asignar al ácido cafeico. Entonces, es muy importante, justamente, no porque se puso en boga, pero a la vez también porque es interesante que todos los métodos químicos, primero, cada investigador o cada grupo de trabajo elige un tipo diferente, ya sea de patrón, de referencia, de expresión de resultados, o bien de condiciones de ensayo. Es bastante difícil comparar capacidades antioxidantes de distintos laboratorios. Y esto sería una forma de normalizar las mediciones de distintos laboratorios. O sea, sería muy importante tener este tipo de métodos que no dependen tampoco de un tiempo determinado de trabajo ni de un reactivo. Fíjense que acá nada más estoy poniendo la muestra y voy cambiando el potencial y mido la intensidad de corriente. O sea, no estoy usando reactivos químicos. Estoy usando este equipito y estoy obteniendo medida de capacidad antioxidante cuando es bastante laboriosa la determinación de capacidad antioxidante de forma química. O sea, esa es la importancia de estos métodos, y aparte que no es algo tan caro. Bueno, corriente versus concentración, el ejemplo es el electrodo de oxígeno, que tiene el cátodo es un metal noble, y el ánodo usualmente es de plata. Entonces, en el cátodo ocurre esta reacción, o sea, el oxígeno se reduce y la plata se oxida en el ánodo. El electrodo de pH está recubierto por una resina y solamente una parte de él toca la muestra. Y acá hay algo importante, que es la membrana que recubre la punta del electrodo, porque eso gradúa también la cantidad de oxígeno que llega
al electrodo. Porque, ¿qué pasa? Si hay mucho oxígeno y no hay un límite, o sea, no se limita la cantidad de oxígeno que llega, puede ser que no todo el oxígeno sea convertido en el electrodo. O sea, cada electrodo tiene su velocidad de trabajo, y si yo le pongo una velocidad de acceso al oxígeno mayor, no lo va a detectar. Y también, si es muy espesa, hago la medición innecesariamente lenta. Entonces acá aplico un voltaje conocido y voy aumentando el voltaje, y cuando se termine de transformar todo el oxígeno llega a un plató. Entonces esto sería el electrodo también de oxígeno. También ven, acá está sumergido en la muestra. Esta es la membrana que yo le gradúo el espesor de acuerdo a la concentraciones de la muestra que quiero medir, y acá también tiene el ánodo de plata y el electrolito interno y un sistema de medición. Entonces esto, acá les puse que las características de la membrana determinan la velocidad de difusión del oxígeno del medio externo hacia el cátodo, y eso influye sobre la sensibilidad, la velocidad de respuesta y la linealidad del electrodo. Y hay otros que tienen esta forma, es decir, hay unos que son mucho más parecidos a los electrodos de pH, que son más prácticos, más portátiles, más prácticos para usar. Y hay otros que son de este estilo, que hay que armarlos. La muestra se coloca acá está la membrana, y acá luego se cierra todo esto, y esto se coloca, se conecta al sistema de medición. Entonces, se puede usar para muchos analitos. Vamos a ver ahora electrodos enzimáticos, acoplados a reacciones enzimáticas, en donde muchas reacciones enzimáticas se consume o se libera oxígeno, y eso se puede medir con un electrodo enzimático acoplado a un electrodo de oxígeno. Entonces esta sería una medida amperométrica. El electrodo amperométrico de oxígeno lo van a ver en combinación con electrodos enzimáticos. Y se miden por eso varios analitos acoplados a reacción enzimática, además de detectores cromatográficos. Bueno, y después hay otra técnica coulombimétrica, de la cual nosotros ya vimos, la de Carl Fisher. Se puede hacer volumétrica a través de una titulación común, o también coulombimétrica a través de, en este caso, lo que se hace es generar yodo en un electrodo de platino, y la cantidad de yodo que se genera para titular la muestra se determina a partir de la corriente que circuló. Cuando ya no hace falta más liberar yodo porque ya se convirtió todo, entonces ahí se determina la cantidad de agua. Y sirve para cantidades de agua muy pequeñas. O sea, por ejemplo, las de un aceite o de una sustancia hidrofóbica. Bueno, para ese tipo de sustancias sirve el electrodo coulombimétrico para Carl Fisher. Entonces, determina la cantidad de materia transformada en una reacción midiendo la electricidad o los coulombios que consumen o produce para alcanzar el punto final. O sea, a partir de la cantidad de corriente y el tiempo que tarda, que circula, entonces, el tiempo que tarda en consumirse alguno de los reactivos, entonces ahí se determina la concentración del analito que yo quiero determinar. También van a ver que tienen también este aspecto parecido a los tituladores potenciométricos. Bueno, entonces también acá hay un ejemplo. Estos son 12 sensores, que son 1, 2, 3, 4, ven, están acá, de un detector cromatográfico,
que se expusieron, no sé, un arreglo de 12 sensores en un cromatógrafo que se exponen a 31 compuestos polifenólicos. Entonces, cada uno registra una respuesta distinta. Como cada uno tiene un potencial diferente, estos potenciales van de 0 a 770, entonces registran distintas respuestas para un mismo compuesto. Estos son los distintos 31 compuestos, que son estas señales que hay acá. Cada uno registra una señal diferente de acuerdo con el voltaje aplicado. Entonces, para muestras muy complejas, uno hace un análisis multivariado y obtiene la respuesta, porque ¿de qué otra forma uno podría analizar una muestra tan compleja? En realidad lo que se hace justamente es hacer este arreglo de detectores, y para estas muestras siempre los productos vegetales tienen una cantidad grande de polifenoles. Uno determina algunos, pero si uno pone en un HPLC, por ejemplo, y quiere determinar polifenoles, tiene que tener los estándares. Y con esos estándares, lo único que, digamos, va a obtener algunos de esos polifenoles, va a poder cuantificar, pero muchos no. Entonces, en un arreglo de esta forma, uno puede tener mucha más precisión en la determinación y resolver muestras complicadas de muchos componentes como esta. Bueno, luego una característica importante es la de conductividad eléctrica. Es la medida de la capacidad de un material para dejar pasar corriente eléctrica a través de él. Esto es la intensidad de la corriente, es el voltaje dividido la resistencia. Entonces, acá está la resistencia expresada como la resistividad por la longitud dividido la sección, cuando es un conductor, ¿no? Esta sería la longitud del alambre y la sección del alambre que conduce. Bueno, estas son las ecuaciones características, simplemente para que vean que la intensidad de corriente va a ser proporcional a la conductividad, a la diferencia de potencial, a la conductancia, a la conductividad, a la sección, e inversamente proporcional a la longitud. La aplicación más frecuente es también en detectores cromatográficos y en equipos de electroforesis capilar. Es muy importante la medición de conductividad eléctrica en aguas. Como les dije antes, la conductividad eléctrica depende de dos cosas, que ustedes lo van a analizar en un práctico o en problemas. Y depende de la cantidad de iones disueltos. Cuando no hay un problema de impedimentos de movilidad, depende de la cantidad de iones disueltos en agua. Entonces, por ejemplo, la conductividad, las medidas son Siemens por centímetro, y el valor de conductividad está en un valor entre 0,55 y 0,7, es igual al contenido de sólidos en miligramos por litro. El agua de mar, por ejemplo, tiene 50.000 microsiemens por centímetro, las aguas residuales de 600 a 2.000, las aguas de pozo de 150 a 1.000 y el agua de río de 100 a 3.000. O sea, uno puede detectar inmediatamente agua de mar, o puede detectar cuando es de río o cuando es un agua residual. En vinos también la conductividad está relacionada con la genuinidad. Uno puede hacer una titulación conductimétrica
y determinar si tiene algún ácido fuerte, como a veces se usaba agregarle sulfúrico como un fraude. Bueno, algún tipo de fraude puede detectarse con mediciones de conductividad. Bueno, entonces tenemos dos aspectos, la concentración y la movilidad de iones. Cuando no hay problema de movilidad, la conductividad es directamente proporcional a la concentración de iones. Cuando hay bajo contenido acuoso, la limitante es la movilidad, y en este caso es el contenido de agua el que determina la conductividad, porque es la que va a permitir disolver los iones. Entonces, en sistemas de alto contenido de agua no hay impedimentos para movilidad, y la conductividad es función de la concentración de iones. Entonces se mide mediante instrumentos comerciales y es bastante precisa la determinación, error menor de 1%, como todas las medidas electroquímicas bien hechas, ¿no? Bueno, entonces tenemos, si uno grafica la conductividad en función del porcentaje de sólido, obtiene que a bajos porcentajes de sólido, o sea, cuando uno tiene una solución diluida, muy diluida, la conductividad es baja porque está diluida. Aumenta a medida que aumentan los sólidos, pero llega un momento en que acá hay impedimentos de movilidad, ya no hay agua libre, y empieza a caer hasta que cae cuando hay agua libre. Entonces, empieza a caer cuando ya no hay agua libre, cae del todo cuando ya no hay más agua libre. Entonces, de este lado, que es cuando uno determina conductividad en cursos de agua, en aguas, me permite analizar concentración de iones. Del otro lado, la limitante es el agua, entonces me permite determinar contenido acuoso. En esto se basa el método para determinar contenido acuoso, pero no puedo usarlo en muestras de muy alto contenido de agua. Bueno, entonces esto es algo que van a hacer en problema, van a analizar este tipo de casos con datos obtenidos. Bueno, una parte muy importante digamos, de los métodos electroanalíticos son aquellos que se basan en sensores y biosensores. Entonces, el sensor está construido de forma de tener un elemento de reconocimiento. Por eso los biosensores tienen células, pueden tener membranas también, ADN, una enzima, un anticuerpo, es decir, están el analito al cual responden está recubriendo un electrodo. Un elemento transductor que convierte el reconocimiento químico en una señal electrónica medible. Puede ser que en vez de señal electrónica lo convierta en otro tipo de señal, pero eso al final se termina convirtiendo en una señal eléctrica. Entonces, fíjense que estoy uniendo métodos totalmente sensibles, como los que vimos, que están relacionados con las mediciones electroquímicas, a métodos que son muy selectivos. En los métodos anteriores, cuando uno mide conductividad, diferencia de potencial, mide, digamos, por ejemplo, corriente versus voltaje, no está siendo un método muy selectivo. Digamos, uno le da la selectividad analizando los tipos de muestra y las señales que hay, pero no hay algo que le diga exactamente eso es este material. Se usa más para cuantificar que para identificar. En este caso, agregándoles este elemento de reconocimiento, lo que uno hace es dándoles selectividad a los métodos electroquímicos que ya de por sí son muy sensibles. Entonces, son los métodos ideales para
análisis. Entonces, acá, bueno, esto está representando el electrodo. El electrodo va a tener, como les dije, ADN, por ejemplo, una membrana, una célula, un anticuerpo, una enzima, algo que responda a lo que yo quiero determinar. Esta sería la muestra, y bueno, de la muestra se va a unir al elemento de reconocimiento lo que corresponda. Eso va a generar un cambio de pH, con lo cual uno podría medir con un electrodo de pH, puede generar una entalpía, es decir, puedo medir el calor que libera, puedo también, si se desprende luz, medir con un dispositivo óptico, con una sustancia electroactiva, mido un electrodo, con un cambio de masa, un piezoeléctrico. Estos piezoeléctricos son detectores que responden a los cambios de masa. Entonces, estos son los elementos de reconocimiento que vimos antes, con un transductor, que es lo que cambia, digamos, lo que de alguna forma lo convierte en una señal eléctrica, y eso obtengo esa señal eléctrica. Cuando la muestra se une, provoca un cambio de alguna de estas propiedades que se transforman en una señal eléctrica. Bueno, entonces, por ejemplo, uno podría medir lactato en leche fermentada, donde uno mide, esta es la lactato oxidasa, por ejemplo, esto es un electrodo de carbono, donde uno tiene la lactato oxidasa inmovilizada. Todo esto que ven acá, estas bolitas, son las que inmovilizan a la lactato oxidasa, y cuando el lactato se oxida, y se forma piruvato más peróxido de hidrógeno. Bueno, esta reacción, ese cambio, ese pasaje de electrones genera una respuesta que se puede amplificar y detectar. Y esto se detecta con una detección amperométrica. O sea, esto se une con, ven, es un cambio en el estado de oxidación que se detecta amperométricamente. Bueno, luego tenemos glucosa y lactosa en leche. Puede ser un electrodo combinado que responda a los dos, porque a mí me podría interesar medir ambos. Cuando uno hidroliza lactosa en leche, obtiene glucosa y tiene lactosa también, es interesante medir las dos juntas. Entonces, este tiene glucosa oxidasa, bueno, este tiene lactato, pero uno podría hacer beta-galactosidasa. Y este es otro que tiene glucosa oxidasa y lactato oxidasa. Entonces, este es el de glucosa y lactato, y también uno podría hacer de glucosa y lactosa combinados, ¿no? Y también con detección amperométrica. O sea, muy frecuentemente los electrodos enzimáticos se combinan con una detección amperométrica. Eso los hace muy sensibles. O sea, uno podría hacer un electrodo de pH también, o un potenciométrico, pero es mucho más sensible en estos casos combinarlo con una respuesta amperométrica. También para medir frescura de pescado se usa una diaminoxidasa y detección amperométrica. Acá está la serie de reacciones. Acá se combinó con unas nanoesferas magnéticas también. Este es otro tipo de ensayo, y esta es una detección también colorimétrica. O sea, esta es la xantina oxidasa que da peróxido de hidrógeno, y esto se puede medir, esta reacción, con un electrodo, o hacerla directamente espectrofotométricamente. Estas son las reacciones que ocurren. Pero todo esto, que generalmente se hace a través de mediciones espectrofotométricas, se puede hacer inmovilizando estas enzimas en un electrodo, o si no, empleando nanopartículas que, donde esas enzimas, por ejemplo esa diaminoxidasa, se inmovilizan en las esferas magnéticas, y a medida que se
se van uniendo con o va ocurriendo la reacción, también tienen una respuesta que se traduce en el aumento del campo magnético, o sea, se convierten en responden a un imán. Bueno, esto es más complicado, pero digamos, es para que vean que puede hacerse la determinación con distintas formas. Y la forma más práctica, bueno, la forma más fácil con un laboratorio común es hacerlo espectrofotométricamente. Pero con un electrodo sería midiendo acá el peróxido, o bien con un electrodo de oxígeno amperométrico, como el que vimos antes, o midiendo agua oxigenada. Acá hay otro ejemplo de un electrodo enzimático para malato. Es muy común que en jugos de fruta se midan malato, tartrato, oxalato, todos esos ácidos orgánicos que son un índice de genuinidad en jugos de fruta, son una medida de control. Entonces se miden también, uno podría inmovilizar estas enzimas en un electrodo y medir, en este caso, por ejemplo, finalmente se puede medir o oxígeno o peróxido de hidrógeno que se libera o dióxido de carbono. Todo esto se puede hacer con una medición electroquímica. Es decir, los biosensores entonces se basan en la inmovilización de algún elemento. Lo más común para nuestras aplicaciones es una enzima. Inmovilizar una enzima en la superficie de algún electrodo, combinarlo, eso da una respuesta que se combina con una medición electroquímica. Bueno, y acá está para control de fermentaciones, una medición de etanol para la que se construyó un electrodo que es como un electrodo de pH. ¿Ven? Entonces acá, en esta capa intermedia se coloca la enzima. Acá tengo el etanol, que son estas bolitas verdes. Esto difunde a través de una membrana. Y esto, cuando actúa la alcohol oxidasa, genera peróxido de hidrógeno y esto se determina directamente en el electrodo de platino muy fácilmente. O sea, es una medición muy sencilla. Para control en vinos es muy interesante, en cualquier fermentación en realidad. Bueno, entonces algunos de los ejemplos que vimos, glucosa, una glucosa oxidada, eso para que unan un poco lo que vimos de enzimas con los métodos electroquímicos. Acá estamos uniendo entonces dos metodologías analíticas muy importantes, unas que son selectivas, y esto unido a una respuesta electroquímica me da mucha sensibilidad. Entonces, de glucosa con oxígeno se forma glucosa oxidasa y libera peróxido de hidrógeno. Esto es parecido a lo que vimos acá, que se libera peróxido de hidrógeno y eso se determina en un electrodo. Sacarosa se podría determinar de la misma manera, primero invirtiendo la sacarosa con una invertasa y después convirtiendo la glucosa con una mutorrotasa, y luego con una glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa responde a beta glucosa, entonces por eso está esta mutorrotasa que convierte a la alfa en beta. Y peróxido de hidrógeno. O sea, cada vez que uno usa una oxidasa, frecuentemente se forma peróxido de hidrógeno, entonces uno lo mide. Lo puede medir, por ejemplo, con un electrodo de platino. En ese electrodo de platino, esto se oxida a oxígeno. Produce un flujo de electrones que es proporcional a la cantidad de peróxido de hidrógeno y, por lo tanto, la concentración de sustrato. Entonces uno puede hacer esto, analizar, acá está el peróxido de hidrógeno, que es lo que yo quiero analizar, es este punto rojo. Esta es la muestra, donde está el analito. Supongamos que puede ser glucosa o alcohol,
que yo lo oxido con esta enzima que está inmovilizada acá. Hay una primera capa, que es una membrana que filtra un poquito, es una membrana permeable a lo que yo quiero determinar, y al oxígeno. Eso pasa a través de la capa de la enzima y se libera el peróxido de hidrógeno, y el electrodo de platino ocurre la reacción que les mostré antes, y entonces eso reconoce digamos, es proporcional la respuesta de este electrodo a la cantidad de analito que había. Este es el analito, lo que se está oxidando acá. Entonces acá están las distintas partes, y hay otra membrana más también que le da un poquito de protección al electrodo, es decir, impide que algunas interferencias puedan llegar al electrodo. Bueno, luego también nosotros habíamos visto un sensor de dióxido de carbono con un electrodo de pH que está, digamos, hay una membrana que es permeable en dióxido de carbono, eso pasa por una solución saturada de bicarbonato, se establece un equilibrio y uno bueno, el electrodo responde al pH, eso cambia el pH y lo mide. Bueno, acá en vez de hacerlo de esa forma electroquímica, se puede hacer a través de una fibra óptica, haciendo pasar por un componente que cambie las propiedades ópticas de algún pigmento. Entonces acá está la muestra, acá está componentes que están fijados a través de una membrana y una fibra óptica que yo de alguna forma, a través del paso del cambio de pH, cambia, por ejemplo, las propiedades fluorescentes de un pigmento, y eso lo determino con una respuesta óptica. Es decir, lo que vimos del electrodo de pH, puedo usarlo, un principio diferente, para medir dióxido de carbono. Entonces es esto. Este es el dióxido de carbono, pasa también por varios filtritos, ven, una capa de un acero inoxidable que lo protege, otra capa de un polímero que lo filtra, la capa de pigmento, este pigmento es sensible al cambio de pH y eso lo detecta a través de una respuesta de fluorescencia. Entonces, también responde al cambio de pH, pero la respuesta es óptica, por eso se llama optoelectrónica. Y el equipo compara la fluorescencia del pigmento a dos longitudes de onda distintas para determinar la concentración de dióxido de carbono. Eso lo hace el equipo, es decir, una respuesta automática. Bueno, hay unos electrodos que se venden. Esto sería un analizador que usan en análisis clínicos, adaptado a los analitos frecuentes en alimentos. Entonces utilizan para fructosa, glucosa, ácidos orgánicos. Entonces le van cambiando el electrodo. Este sería el electrodo con forma de anillo, se va cambiando ahí. Este sería el soporte del electrodo y depende de lo que uno quiere medir, le cambia el electrodo que tiene la enzima que va a hacer la conversión correspondiente. Entonces, esos equipos que usan en análisis clínico, que le sacan los datos de todo en un ratito, usan todos este tipo de electrodos electroquímicos, o sea, métodos electroquímicos para el análisis. Bueno, como les dije al principio, además de la sensibilidad y ahora agregando la selectividad este, de alguna biomolécula, lo puedo hacer, puedo miniaturizarlo. Entonces se hacen microchips de
electrodos, o sea, los microchips son electrodos que responden, por ejemplo, a una batería, en este caso, ¿no? A una batería de sustancias alergénicas. Acá están los controles positivos, donde está la M, son los controles positivos. Y acá están las muestras de castañas de cayú, pollo, pescado, camarones, carne de vaca, soja, trigo, maíz, maní. Es decir, se podrían hacer con los alergénicos más frecuentes en alimentos, donde uno podría agregar a veces frutillas o algún tipo de queso. Es decir, se podrían construir fácilmente estos microchips con varias sustancias alergénicas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la respuesta? Acá en el número 1 es agua. Entonces solo reaccionan los controles positivos, que son estos. En el número 2, ustedes ya se dan cuenta que lo que está respondiendo es esto, por lo tanto tiene castañas de cayú. En el número 3, los que están respondiendo son estos dos, que es el maní, ¿no? Acá están sembrados por duplicado, castañas de cayú, trigo, maní, trigo, soja, pollo, pescado, camarón y carne de vaca. Y acá, por ejemplo, están los controles positivos más estos que corresponden a carne de vaca. Es decir, lo que muestra el display indica si hay algún tipo de alergénico. Entonces, como tienen la facilidad de hacerse, de miniaturizarse los sensores optoelectrónicos, entonces eso le abre un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, acá está un microsensor para lactosa en leche. Ya viene con el kit, y uno coloca directamente la muestra y le mide la lactosa en leche. Bueno, los piezoeléctricos son sensores que responden al cambio de masa. Por ejemplo, acá hay por ejemplo, anticuerpos antisalmonela, llegan las células de salmonela y estos responden al cambio de masa de, por ejemplo, cuarzo, un cristal de cuarzo. Esto se basa en que los cristales tienen frecuencias de vibración muy constantes. Vieron que, por ejemplo, los relojes de cuarzo justamente se construyen de ese material porque tienen frecuencias de vibración muy constantes y precisas. Entonces, un cambio en la frecuencia de vibración se produce cuando hay un cambio de masa. Y el cambio de masa se produce en este caso por estas moléculas o por estas células de salmonela que se depositan en la superficie. Eso le hace cambiar la frecuencia de vibración a este cristal y eso lo transformo en una respuesta que lo mido en un equipo. Y acá está, por ejemplo, si hay otro tipo de bacteria, no va a reaccionar con el sensor entonces no hay cambio no cambia la frecuencia de vibración. Bueno, y otra cosa importante es que nosotros ya lo vimos también, que uno puede hacer una ELISA y en vez de hacer una respuesta que uno la mide en un lector de ELISA, esto sería mucho más sensible y práctico medirlo directamente con un electrodo de trabajo. O sea, este sería el anticuerpo fijado en una superficie, hago todo el ELISA, le agrego el analito, le agrego el anticuerpo unido a la enzima, mido la glucosa oxidasa, el peróxido de hidrógeno lo puedo medir de alguna de las formas que vimos antes con un electrodo de platino, y eso me da una respuesta mucho más rápida. Bueno, y después otra aplicación muy importante de sensores es en lenguas y narices electrónicas. Consiste, bueno, acá está un arreglo, quiero determinar, por ejemplo, el aroma de una banana, entonces saturo una cámara cerrada con la banana,
hago circular una corriente de gas que lo hago pasar por varios sensores. Y esos sensores son sensores electroanalíticos, o sea, son semiconductores de óxidos metálicos o microbalanzas de cristal de cuarzo, como la que vimos acá. O sea, esto se llama microbalanza porque está respondiendo a un cambio de masa. También ondas acústicas de superficie, o, bueno, distintos tipos, algunos poliméricos que tienen un cambio de conductividad al reaccionar con alguna sustancia, y fibras ópticas. Ninguno de estos sensores es específico, o sea que acá lo que se hace no es tener una respuesta específica, sino analizar la respuesta de un conjunto de sensores y en base a eso sacar conclusiones. O sea, el problema de esto es que no es ninguno específico. Ven que no tiene ningún elemento de reconocimiento que uno pueda decir si es tal aroma. Sino que se basa en, justamente como vimos antes para los sensores amperométricos del cromatógrafo, en la respuesta de varios, que eso lo hace un poquito más específico. Requiere un análisis multivariado para ver cómo responde cada, por ejemplo, cada aroma. Ustedes saben que el aroma de los alimentos no está formado por un solo compuesto, son muchos. Entonces, para ver esas respuestas es complicado, pero se pueden hacer muchas mediciones con estos sensores en distintas condiciones, y ahí sacar alguna conclusión. Y sí requiere análisis estadístico multivariado. Bueno, acá está otro ejemplo de un material. Este es la superficie de electrodo, el material de reconocimiento acá. Siempre hay alguna sustancia que puede ser una proteína o un aldehído que adhiere al elemento de reconocimiento al electrodo, y este es el analito. Esto sería esta interfase en este electrodo, y esto va directo al sistema de captura de datos y análisis. Bueno, entonces lo más importante de esto entonces sería la sensibilidad de estos métodos, y que no son caros, o sea, no se pueden armar en forma simple, y lo que hay que tener es alguna electroquímico que lo prepare. O sea, ya hay muchas empresas que han construido electrodos comerciales, pero también se pueden construir en forma casera con un técnico electroquímico que conozca bien cuál es el problema y que lo pueda hacer, y bueno, después convenientemente haciendo todos los controles necesarios. Bueno, entonces por ahora nada más, y hasta pronto.